Bueno, este es un video de historias de terror. Las historias estarán contadas en Manchas, es una casa bastante espaciosa, señor Fontalvo, y a ese precio es una verdadera ganga si me pregunta. Sí, es bastante bonita, y la zona donde está ubicada multiplica su valor. ¿Le parece si convenimos los términos de compra? Con esas palabras, Raúl accedió a comprar la casa de sus sueños, a un precio francamente irrisorio. Era grande y espaciosa, quizás con unos detallitos de pintura, pero nada suficientemente grave como para desperdiciar esa oportunidad. La mudanza comenzó a la mañana siguiente, el camión solo tuvo que dejar unas 4 cajas que contenían todas las pertenencias del señor Fontalvo, y él mismo decidió posicionarlas a su gusto. La mesa diagonal a la ventana para aprovechar la tenue luz que entraba en las mañanas, y que era suficiente para que leyera un buen libro. La cama al fondo del cuarto, directamente frente a la puerta para no tener que esforzarse mucho al llegar de la universidad. Y la televisión en el centro de la sala, como un punto negro en la gran pared blanca. Pared que por cierto tenía una extraña mancha grisácea en la parte inferior, pero nada excesivamente llamativa. Los días trajeron la comodidad del hogar a la recién adquirida propiedad. El paisaje relajaba a Raúl de una manera muy especial al poder ver el sol ocultándose tras la montaña, y la relativa distancia con sus vecinos era lo que había estado buscando desde hace mucho. Privacidad. Su nuevo hogar le parecía perfecto, podía sentarse a ver televisión tranquilamente sin ruidosos acompañantes como los del apartamento compartido donde solía vivir, y no tenía nada de qué preocuparse con respecto a perder sus cosas u observar cómo su champolo disminuía drásticamente de nivel cada noche. Sin embargo, había notado algo que lo perturbaba un poco. La mancha de la pared había mutado, tomando la forma de un rostro humano, no muy definido, pero con un contorno claramente marcado y facciones aunque borrosas, existentes. La cara de la pared, como la llamaba para sus adentros, aunque exótica, no interfería con su accionar diario, hasta que un día de limpieza profunda, reveló la existencia de otra mancha un poco más grande en el piso bajo el sofá. Esta mancha variaba con respecto a la primera, presentaba una difuminada cabellera que se distinguía claramente de la cabeza y las facciones eran aún más evidentes que en la primera. Confuso por el hallazgo, Raúl atribuyó el hecho a algún ocioso habitante anterior del recinto, quien quizás mataba el tiempo plasmando estas horribles obras en la casa. Días de cloro y jabón no cumplieron el objetivo de retirar la mancha, por el contrario, parecía que tras cada lavada se marcaba más, realzando los rasgos humanos, hasta que un agotado Raúl terminó por ceder a la extraña cara y convivir con ella. En ciertas noches lluviosas, la cara de la pared parecía mirarlo directamente tras cada relámpago, sin embargo esa sensación desaparecía tras una inspección cercana a la misma. Pero la sensación de que estaba siendo observado aumentó con la aparición de una tercera cara en el vapor de su baño. Esta cara tenía facciones inequívocas de ser un niño. Lo curioso será que esta cara iba acompañada de un esquelético cuerpo. Raúl frotó con todas sus fuerzas la aparición en un intento por borrarla de su pared, sin embargo los intentos fueron infructuosos por completo y terminó por dejarla allí, vaporienta y definida aun cuando la explicación más optimista apuntaba a que debía haber desaparecido muchas horas atrás. La hasta ahora apacible vida de Raúl se había esfumado. La aparición de caras y cuerpos en distintas partes de la casa amenazaba seriamente su cordura. Estaban en el techo, en el piso, en las paredes y puertas. El poco raciocinio que le quedaba no dejaba que le contara a nadie sobre su situación, a fin de no parecer un loco con manías persecutorias, por lo que optaba por llegar a su casa y esperar a que una nueva aparición lo observara desde cualquier punto de su casa. Efectivamente, la silueta de una mujer comenzaba a formarse en su cama, provocando que cubriera esa parte del colchón con una sábana más gruesa. Sin embargo, no era la única novedad, porque todas las manchas habían desaparecido de su lugar de origen para aparecer justo sobre su cama, observando los silentes desde el techo.
Decidió largarse a la mañana siguiente de ese lugar maldito y se acostó en el segmento de su cama que no había sido invadido por la mancha, tratando infructuosamente dormir. La madrugada llegó súbitamente y con ella un vívido y horrible sueño. En él, lo que se ocultaba bajo la sábana se retorcía compulsivamente y levantaba la sábana lentamente. Raúl abrió los ojos. Sintió la expectación y los murmullos venir del techo. Vio un horrible y grisáceo brazo abrazándolo. Se vio en el espejo, una cara llena de miedo y ojos llorosos. Cerró los ojos. Bueno, esa es la historia. Aquí va otra. Se llama El invitado. Desde el momento en el que Luis entró a la casa se sintió observado por alguien. Pero sabía que esto era algo ridículo, pues el viejo Pedro había muerto una noche antes y él no tenía familiar alguno, ni mucho menos un amigo que pudiera estar ahí. Luis no quiso prestar atención a esto, pues creyó que solamente eran sus nervios traicionándolo en el peor momento posible. Por lo tanto, se dispuso a recorrer la casa de un lado a otro lo más rápido que pudo. Cada vez que Luis pasaba junto a uno de los varios cuadros que colgaban de las paredes de la casa, por alguna extraña razón se volvía a sentir observado, como si las personas retratadas en las pinturas fuesen quienes no le dejaran de mirar rencorosamente por haber entrado a la casa. Sin embargo, una vez más, Luis no prestó atención a algo que sabía era imposible. Luego de haber recorrido la casa entera, Luis creyó encontrar lo que tanto buscaba, una sólida y pesada puerta de acero oxidado. Tras forzar la cerradura de la puerta, al igual que lo había hecho antes con la puerta de la entrada, Luis fue ágilmente al interior del cuarto ahora abierto, y de inmediato su atención se posó en un altar en el que se encontraban algunas velas casi extintas y otra pintura más. Al ver el cuadro, un escalofrío recorrió el cuerpo de Luis, pues quien estaba retratado en la pintura no era otro sino el viejo Pedro. No obstante, en ella, el viejo tenía un semblante oscuro y perturbador, incluso podría decirse diabólico. Ese momento Luis nunca había hecho caso a todos los que decían que al pasar de noche por la casa del siniestro viejo, se le podía escuchar platicar con alguien desconocido. Alguien de quien solo se podía escuchar un horrible y atroz sonido por voz, la cual, al parecer, alegraba al viejo de alma negra únicamente con oírla. A pesar de esto, Luis pensó que esas historias las contaban solo para alejar a la gente del dinero del viejo. Y a Luis el dinero de Pedro era lo único que le importaba de aquel sitio. De pronto, la sensación de que había alguien atrás de él, hizo que la sangre de Luis se helara a causa del miedo y el horror de lo que esto significaba. Todos aseguran que en la noche en la que Luis desapareció de este mundo, se escuchó nuevamente la macabra risa del viejo Pedro, haciendo que nadie volviera a pasar por su maldita casa por tal motivo. Pues además de haber muerto una noche antes, todos sabían que el único capaz de hacer reír al viejo perverso, no era otro más que el demonio mismo. Eso es todo, espero que les haya gustado.